quiero aprovechar para informarles que les voy a entregar y regresar todo. Y renuncio. Voy a casar porque tú me orillaste a hacerlo, porque no me perdonaste. Sí, te perdone. No, si me hubieras perdonado, estaríamos hoy juntos y felices. Y me estaría casando mañana, pero contigo. Te pido antes de que me vaya que me des un último abrazo. Sí. ¿Qué hora es? ¿Hora de preocuparse? Porque mi Marce ya se tardó muchísimo. Bueno, tranquilos, ya va a llegar. Tranquilos. Huguito tiene razón. Ya se tardó demasiado. Bastante más del tiempo reglamentario, la verdad. Buenas. Ay, mira. Dani, Oli. Pensamos que no ibas a venir. ¿Cómo no iba a venir? Si era el matrimonio de mi hermana. Aunque tenía la ilusión de que no fueras a llevar eso tan lejos. Daniel, por favor. No es momento ni lugar. Si es que llega. ¿Por qué no vas a averiguar qué pasó? Tranquila, ya va a llegar. Tranquilízate, por favor. Marce, ¿qué pasa? Es de mala suerte que el novio vea a la novia antes de la boda. Sí, yo sé, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no entras? ¿Por qué no voy a entrar, Armando? No me voy a casar contigo. Apenas llegues a Los Ángeles, abres la tablet y me enseñas la casa de Malibú por dentro. ¡Ay, qué emoción! Sí, mamá, está bien. Ah, y por tu papá ni te preocupes, mi amor. Y tú tampoco te apures en buscarnos casa. Todo a su tiempo. Primero, adáptate tú al lugar, al trabajo, a Joaquín. Tú eres la que importa, mi amor. Oye, hija, ¿y tú qué opinas? ¿Venderemos esta casa o mejor la rentamos? Porque si tu padre no se aclimata, a lo mejor quiere volver, ya lo conoces. Hija, ¿qué te pasa? Se está casando, mamá. Se está casando y lo voy a perder para siempre. Hijita, no. ¿Qué? ¿Cómo que no te vas a casar? Ya están adentro todos esperándonos. Es que no se trata de ellos. Se trata de nosotros. Esto es una locura, Armando. Nos estamos casando por compromiso, no por amor. Esto es lo que tú querías. Este siempre fue tu sueño. Claro que fue mi sueño, pero no es tu sueño. Y un matrimonio es de dos. Y tú y yo nos merecemos algo mejor. Yo me merezco un hombre que me ame, que se desviva por mí. No que esté conmigo por costumbre o porque me conoce de toda la vida. Y tú te mereces estar con esa mujer que tanto amas. Y no soy yo. Perdóname. Por favor, perdóname. No, perdóname tú a mí, que me tardé tanto para frenar esta locura. Es mejor ahora que después. Yo siempre te voy a querer. Siempre. Siempre. Ay, ¿y ahora qué le vamos a decir a todos? No te preocupes por eso, yo me encargo. Marce, siempre te voy a querer. Siempre. Y yo a ti. Siempre.
Eso nunca me perteneció. Vamos. ¿A dónde va Marcela? ¿Qué le hiciste, bestia? La boda se cancela. ¿Qué? No, o sea, no se puede cancelar. No puedes dejar que la cancele. O sea, todo el mundo va a hablar muy mal de ella en las redes. Ay, eso es lo de menos, Patricia. Lo importante es que Marcela esté bien. Y creo que esa es la mejor decisión. ¿Quieres que te ayude a dar la noticia? No te preocupes. Yo me encargo. ¡Qué oso! Primero que nada, muchas gracias a todos por haber venido. Me da mucha pena tener que decirles esto, pero no habrá boda. Este matrimonio se cancela. ¿Cómo que este matrimonio se cancela? ¿Qué le hiciste a mi hermana? Daniel, estamos en una iglesia. Por favor. Cosa que no le importa a tu hijo. ¿Dónde está Marcela? Tranquilízate, Daniel. Marcela está perfectamente bien. Armando no tiene la culpa. Fue ella la que canceló la boda. ¿En serio? Al fin, algo de sentido común en esta familia. Acabas de perder a la mejor mujer del mundo. No. Esto no puede estar pasando. Ay, no. Tu mamá tiene un tiempo diciéndome que tú ya eres una adulta y que tenemos que dejarte volar hacia otros cielos. Y a mí me da mucho coraje porque ni eres pájaro y yo te sigo viendo como mi niñita, como cuando te enseñé a andar en bici, que me decías, no importita, papá. ¿Te acuerdas? Pues sí, me acuerdo que me dejaste las rueditas de apoyo hasta los 10 años. Pues sí, porque me daba miedo que te cayeras, hija. Igual que hoy. Yo no quiero que te pase nada malo, si estás lejos y te lastimas, a ver, ¿quién te va a consolar? Pero como ya creciste, ándale, ve y conquista el mundo sin rueditas en tu bicicleta y yo aquí me quedo a un lado, muy orgulloso y viéndote triunfar. Betty, ¿estás segura de que te quieres ir? Yo te veo un poco triste, hija. Pues es normal, yo creo. Estoy dejando a muchos amigos por acá y eso me da sentimiento. Claro. Tantos amigos que dejaste en esa empresa, ¿no? Oye, a propósito, y nada más por casualidad, ¿también te despediste de Armando Mendoza? Sí, claro que sí. Ese muchacho es un poco díscolo y de mente un tanto desordenada, pero no es mala persona y se ve que te aprecia. Yo te voy a confesar una cosita que no le he dicho a tu madre porque me parece que le tiene un poquito de tirria, Armandito. Llegó un momento que yo pensé que él y tú... ¿Qué? ¡No! Bueno, que él y tú tenían química, que se llevaban bien. Yo lo veía tan atento contigo que hasta llegué a pensar que hasta hacía bonita pareja. No. ¿Sabes qué? La idea no me disgustaba de todo, Aquí entre tú y yo.
Armandito me simpatiza mucho más que el hijo de Hernán Cortés. ¿Cómo le dices tú? ¿Qué pasó, tío? Pues sí, pero no. Eso es absurdo pensar que Armando y yo... Para nada, él fue mi jefe y siempre tuvo novia. De hecho, ahorita él se está casando. Así es que saca esa idea de tu cabeza porque nunca va a pasar. Marce, ¿por qué yo siempre soy la última persona en enterarse de todo? O sea, invertí dinero en el peinado, dejé de comer como una semana para entrar en el vestido. Me pudiste haber dicho algo. Patricia, de verdad, esto no se trata de ti, se trata de Marcela. ¿Por qué no mejor te haces útil y le traes un té? ¿Sabes qué? Mejor un whisky. Ok, voy por un whisky. Bueno, mejor voy por 2, porque la verdad yo no sé cómo vamos a superar esta situación estando sobrias. ¿Cómo estás? Ah, sí hiciste lo correcto. Ya. Chicas, yo quiero decirles que les agradezco mucho su presencia en mi vida, que agradezco su amistad y que me demostraron que juntas somos más fuertes. Las voy a extrañar mucho, las amo. ¡Ay, abrazo de pelotón! ¡Vente! ¿Me las puedo unir? ¿Me las puedo unir? Sí, Nico. No, yo voy. Te vamos a extrañar mucho, ven. A ti. Ay, Marianita, qué linda vienes. Pásale, ahí están las muchachas. Sí. ¿Qué pasó? ¿A poco ya se terminó la boda de don Armandi? Es que... Ay, no, mejor yo no digo nada, yo me voy. No, a ver, Mariana, ya estás aquí, ya. Suéltalo. Mariana, por favor, cuéntanos. Se canceló la boda. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.